capítulo 18. Vamos a meditar en el párrafo 4. Párrafo 4. Pero antes de leer el párrafo 4, les pido que abran sus Biblias en el Salmo 51. Salmo 51, versículo 10. El tema de hoy es la seguridad perdida y la seguridad recuperada. O en forma de pregunta, ¿por qué se pierde la seguridad de salvación y cómo es que se recupera la seguridad de la salvación? Y el Salmo 51 es el ejemplo perfecto de un cristiano en esas circunstancias. Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí está la esencia, versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Este texto, hermanos, da por sentado dos cosas. La seguridad se puede disminuir o la seguridad se puede casi perder. La seguridad. Voy a hacer énfasis en eso para que nadie vaya a usar mis palabras y decir que enseñamos que la salvación se pierde. La seguridad de la salvación se puede disminuir y sentir que se ha perdido. Pero en segundo lugar, este texto nos enseña que es posible recuperarla. Que es posible recuperarla. Hermanos, y justamente esa es la división de nuestro párrafo en el capítulo 18 de la Confesión de Londres, párrafo 4, justamente esa es la enseñanza. Primer parte del párrafo enseña que la seguridad de salvación se puede disminuir. Y la segunda parte nos enseña cómo recuperarla. ¿Cómo recuperarla? Hermanos, esto es lo que se llama un caso de conciencia resuelto. ¿Ya se están acostumbrando a esos términos, hermano? Un caso de conciencia resuelto. Hemos establecido doctrina, pero en los últimos dos párrafos nos hemos puesto a escudriñar lo que dice la Biblia respecto a la experiencia del cristiano. Las experiencias del cristiano. Hermanos, dice el párrafo 4. La seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, disminuida e interrumpida de diversas maneras. Por negligencia en conservarla, por caer en algún pecado especial que hiere la conciencia y contrista al espíritu, por alguna tentación repentina o fuerte, por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. Es la primera parte. En primer lugar, la seguridad de salvación se puede disminuir, zarandear e interrumpirse. Yo creo que la razón por la cual la confesión comienza diciendo
zarandear, disminuir e interrumpir, es que la lucha con la salvación no es una sola experiencia. Podemos tener eventos en nuestras vidas que solo zarandeen, que solo nos zarandeen nuestra seguridad de la salvación. ¿Sabes en qué puedes pensar? En una ola. Si una ola te ha atrapado a ti, o has visto lo que hace una ola cuando te atrapa, es que puedes estar en paz, llega una ola, te revuelca y sales inmediatamente. A veces podemos ser zarandeados así, por unas horas, por unos días. Perder la sensibilidad de la seguridad de la salvación. Pero a veces, la experiencia que tenemos puede ser tal que nos haga que esta seguridad disminuya. Puedes pensar en esto como una enfermedad. Cuando te da una enfermedad, regularmente, aunque tu cuerpo se recupere, vas a tardar quizá unas semanas en que tu cuerpo llegue a las mismas defensas, llegue a la misma fuerza, a la misma estabilidad. ¿Ya aprendí esto? Sí. Pero a veces, hermanos, la experiencia que tenemos puede ser tan fuerte que la seguridad sea interrumpida por largos tiempos. Por eso debemos tener cuidado, aunque he dicho que se puede perder la seguridad de la salvación, no hablo de un perder absoluto en el corazón, sino de un perder sensible. La seguridad puede estar allí, aunque el creyente en su experiencia no la sienta tan palpable. Pero ¿por qué la seguridad no se puede perder totalmente, hermanos? Porque la seguridad de la salvación es un fruto de la fe verdadera. Y debido a que la fe verdadera no se puede perder, aunque esté en un germen muy pequeño, allí estará esa seguridad. El tercer ejemplo, para entender cómo se refiere a una interrupción, puede ser cuando el hijo desobedece a su padre de quedarse a su lado en el mercado, pero el hijo desobedeciendo se pierde. Y en la experiencia del hijo llega a ser tal que se han cerrado para él las murallas, se ha cerrado el amor del padre, no encuentra lugar en los brazos de su padre y su corazón es tremendamente angustiado, agitado, zarandeado, como si el niño no encontrara al padre. No es una disminución solamente, sino una interrupción de la paz, una abrupta interrupción de la paz. Y repito, en las peores circunstancias del creyente, aunque el corazón se sienta sin seguridad, este nunca la pierde. Pasa como un eclipse. Hermanos, creo que va a haber un eclipse pronto, si no escuché mal la información. Y así suele suceder con la seguridad de la salvación. El sol se llega a oscurecer a tal grado que parece no haber, aunque Él está allí. Pero, ¿por qué se llega a zarandear, hermano? Quizá estás en alguno de estos tres categorías. Quizá tu seguridad está zarandeada, un tanto zarandeada, como si te metiste en una ola y apenas vas saliendo. Quizá fue como una disminución de la seguridad, que tuviste muy buena seguridad, caíste en ciertas cosas y apenas estás volviendo a levantar. O quizá tu seguridad está interrumpida. No ves el amor del Padre. No sientes la convicción del amor por medio del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué se llega a perder, zarandear o disminuir o interrumpir la seguridad de la salvación?
4 razones nos da la Confesión de Londres. 4 razones por las que se puede zarandear, disminuir o interrumpir. Voy a tratar de no utilizar perder para no estar aclarando que por perder me refiero al perder sensible y no al perder real, como si se perdiera de nuestro corazón. Creo que es mejor usar esas 3 frases. ¿Por qué llega a ser zarandeada, disminuida o interrumpida nuestra seguridad de la salvación? Primera razón, negligencia de los cristianos en conservarla. Negligencia de los cristianos en conservarla. Hermano, ¿está zarandeada, disminuida tu seguridad de salvación? Quizás será porque has sido negligente en los medios de gracia. Pablo no es por nada que exhorta a los filipenses y les dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento more en nuestros corazones, habite en nuestros corazones, que la paz de Dios abunde en vuestros corazones. Pero ¿sabes qué antecede esa frase? Una exhortación diciendo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda súplica, con ruego. Y entonces la paz de Dios habitará en vuestros corazones. Acompáñenme a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Creo que nuestro hermano Carlos llegó a exponer Segunda de Pedro algunas ocasiones, así que no será necesario exponer todo el significado del texto, pero Pedro en la segunda epístola les está animando a que hagan firme, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Está hablando de que el cristiano debe hacer firme su seguridad en el sentido de experimentarla firmemente, hacerla segura firmemente en el corazón. Pero vean lo que les exhorta. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vean la relación. ¿Qué produce? ¿Cuál es una de las cosas que produce en el cristiano la seguridad de la salvación? No es devoción, no es entrega, no es fruto. Dice el texto que si nosotros somos fieles, somos constantes en añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etcétera, estas cosas nos harán dar fruto, fruto que abunde, y nuestra certeza de la salvación será confirmada. Hermanos, no podemos esperar grandes grados de seguridad si en nuestra vida se está manifestando descuido en los medios de gracia. El cristiano no puede disfrutar de estos grandes niveles mientras persista en bajos niveles de obediencia. Importante. No puedes reclamar a Dios que no está dando grandes niveles de seguridad cuando tú estás demostrando bajos niveles de obediencia a sus medios de gracia. Dice un autor puritano, Anthony Burgess: ordinariamente, mientras más informales y descuidados somos en nuestros deberes para con Dios, más serán nuestras dudas y temores. Nada obscurecerá más tu alma que un caminar apagado, flojo
y negligente. Repito, nada obscurecerá más tu alma que un caminar apagado, flojo y negligente. La seguridad de la salvación, hermanos, es algo con lo que el creyente puede madurar cuando aplica su corazón a los medios que Dios nos ha dado para crecer en esto. Ahora, recuerden que no son los 5 pasos para obtener seguridad. Son los medios de gracia, en dependencia al Espíritu Santo, en dependencia a la bondad de Dios, que quiera utilizarlos para fortalecernos espiritualmente. ¿Estás luchando con la seguridad de tu salvación? ¿Está zarandeada tu seguridad? ¿Está disminuida? ¿No se debe acaso a un poco o un mucho de negligencia en los medios de gracia? ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu lectura? ¿Cómo está tu meditación? ¿Cómo está tu atención a la palabra predicada? ¿Cómo está tu amor entre los hermanos? ¿Cómo está tu asistencia en la iglesia? ¿Cómo está tu asistencia a la Santa Cena? ¿Cómo está tu asistencia a la oración congregacional? ¿No se debe a un descuido a esos medios dados por Dios? Vean el celo puritano en esta frase. Es por tanto, debido a lo que estamos diciendo, debido a que alguien puede tener su seguridad zarandeada, disminuida o interrumpida debido a su descuido en los medios de gracia, dice, es por tanto una cosa indignante, una cosa no permitida, quejarse sobre la falta del favor y seguridad de parte de Dios si tus deberes y desempeños son descuidados y marchitos. Entonces no hay de qué quejarnos. Si nuestra seguridad está disminuida y esto se debe a nuestra falta de diligencia en los medios de gracia, dice, está por demás. Está por demás que os quejéis y que manifestemos mucho dolor. Es que yo quisiera la seguridad, yo quisiera la seguridad. Hermano, pues lee tu Biblia, ora. Ven a la iglesia. No faltes ya tanto a la iglesia. No es un gran misterio. Pero no es la única razón. Hay una segunda razón por la cual el creyente puede ser zarandeado, disminuida o interrumpida su seguridad de salvación. Dice, por caer en un pecado especial que hiere la conciencia y contrista al espíritu. El texto que se da como un texto de referencia es Salmo 51. Salmo 51, donde David, por un pecado especial, ahora por pecado especial parece referirse a un pecado chocante, a un pecado, hermanos, aunque no creemos en pecados veniales y mortales, sí creemos en una gravedad de pecados. Este fue un grave pecado, hubo asesinato, hubo adulterio. Entonces, cuando la confesión dice, por caer en un pecado especial, y cita Salmo 51, podemos pensar que nuestra seguridad de salvación puede ser interrumpida si hemos caído en un pecado grave, y no lo hemos confesado, o ya lo hemos confesado, pero el Señor de alguna manera tiene que disciplinar a sus hijos. Ahora, uno está de acuerdo con eso, ¿no? Dice la confesión. Se puede zarandear, disminuir o interrumpir la seguridad de salvación por un pecado especial, un pecado grave. Pero si ustedes ven su confesión, hace referencia a otro texto. Efesios 4:20, acompáñenme a Efesios 4:20.
Efesios 4:20. Perdón, 4:30. Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, Pablo está hablando de algunos pecados que pueden contristar al Santo Espíritu de Dios. Y si el Santo Espíritu de Dios es contristado, inevitablemente nuestra seguridad de salvación será zarandeada, disminuida o interrumpida. La cosa es que cuando leemos los pecados que Pablo está mencionando, no parecen ser todos del mismo índole que el de David. Acompáñenme al versículo 25. Efesios 4:25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo. Hermanos, es interesante, ¿no es verdad? Ok, entendemos que se ocupe la palabra especiales cuando se habla de los pecados, el pecado de David. Pero ¿por qué hablar de pecados especiales cuando se habla de Efesios 4:30? Y en su contexto es la ira, es el hurto, es la mentira, el cuidar nuestra boca para que no haya palabras corrompidas. Entonces, por pecados especiales puede referirse a grandes y escandalosos pecados como el de David, o a pecados practicados en la vida del creyente. Pecados practicados de la vida del creyente. Hermanos, todos creeríamos que la mentira, pues no es un pecado especial. ¿A quién se le viene a su mente la mentira cuando está hablando de pecados especiales? A Dios, cuando este pecado es practicado por sus hijos. ¿No vemos eso con Abraham? Hermanos, ¿no lo vemos? Reprendiéndolo nuevamente a través de un incrédulo por su mentira. Entonces, por pecados especiales puede referirse a estos escandalosos o a la práctica de cualquier otro pecado. Regularmente los pecados escandalosos no son los pecados escandalosos no son practicados por los creyentes. Un creyente puede caer en adulterio, pero si es verdadero hijo de Dios, será contristado y se apartará. Pero hay otro tipo de pecados en los cuales el creyente puede estar cayendo, el cual los autores de la confesión consideran que pueden ser la causa de una disminución en la seguridad de la salvación. Vean el capítulo 17 de su confesión, capítulo 17, párrafo 3. Y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y el mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen al Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Hermanos, ¿no les sonó el párrafo 3 a la exposición de Abraham del capítulo 20? Pero esto es algo en lo que los creyentes pueden caer. La seguridad se puede interrumpir por pecados
groseros. ¿Cuánta diligencia deben entonces aplicar los cristianos para no caer en esta práctica o pecados escandalosos, para que el rostro de su padre no le sea quitado? ¿Recuerdan al niño que perdió de vista el rostro de su padre en el mercado? Regularmente es por la desobediencia de los hijos de Dios que el Señor disciplina para quitándoles la seguridad para que puedan percibir la gravedad de lo que han hecho. Entonces, este párrafo, hermanos, nos pone distancia entre el pelagianismo y el antinomianismo. Los pelagianos hacen de la salvación la recompensa de las buenas obras, pero la confesión dice que ni aún los cristianos pueden vivir perfectamente, sino que caerán en ciertos desagrados de Dios. Pero por otro lado nos separa de los antinomianos, hermanos, porque los antinomianos dicen que nuestros pecados ya no tienen ninguna consecuencia, porque el Padre solo nos ve a través de los ojos de Cristo, y Cristo no tiene ningún pecado. Y eso es verdad solo en cuanto a nuestra justificación, pero eso no es verdad en cuanto a nuestra santificación. El Señor sí ve nuestros pecados y nos disciplina. Y una manera de hacerlo es quitando, disminuyendo, interrumpiendo la seguridad de la salvación. Hermano, ¿está tu seguridad de salvación zarandeada, disminuida, interrumpida? ¿No es quizá por un pecado escandaloso en el cual estás cayendo? ¿O no es quizá por un pecado que, aunque no dentro de la lista de los escandalosos, estás practicando continuamente, que no te estás arrepintiendo y confesando ante el Señor? ¿No será posible que esa sea la razón de tu poca seguridad de salvación? Tercera causa: un periodo de tentación vehemente. Un periodo de tentación vehemente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto y la caída que acabamos de hablar? Que en este periodo de tentación puede que el cristiano ni siquiera caiga. En el pasado el cristiano ya cayó, ¿sí? Caer en algún pecado especial o escandaloso. Pero la confesión aquí no se está refiriendo a la caída del cristiano. Esto es más bien como dice el salmista: por poco y resbalaron mis pies, por poco fui tentado, pero no se consumó el pecado. Los autores de la confesión se proponen aparentemente que pensemos aquí no ya en ceder a la tentación y al pecado, sino a una prueba o una solicitación de maldad abrumadora que por un tiempo hacen estremecer nuestra constitución emocional a tal manera que cuestionamos nuestra seguridad. Ahora, las definiciones regularmente son difíciles de tomar el concepto y apropiarlo, pero déjenme dar un ejemplo. Quizá hay alguien aquí que en su vida pasada no luchó con el robo, luchó con otros pecados y el Señor lo salvó, venció esos pecados, pero de repente va pasando un día en Walmart y ve que a una señora se le cae una cartera y se viene a su mente 20 pensamientos inmediatos de decir: tómala. Saca el dinero y regrésala al servicios al cliente. Te hace falta ese poco de dinero. Nadie te está viendo, agárrala. Y de repente el cristiano toma la cartera, va y la regresa a su dueño, y en el transcurso, en terminar las compras, viene a su mente y dice: ¿cómo? ¿Verdaderamente el Espíritu morará en mí? Si en mi vida pasada no fui tentado a esas cosas, ¿cómo ahora puedo llegar a tener tales tentaciones? ¿En verdad el Espíritu estará
en mi corazón. Hermanos, esto es lo que la confesión está hablando. El creyente puede llegar a tener ciertos periodos de tentación tan fuerte que los hagan dudar que el Espíritu verdaderamente mora en ellos. Hermano, ¿será que has sido zarandeado, disminuido o interrumpido de tu seguridad por tentaciones? Ahora, si dices sí y después te justificas y dices, pero no es mi responsabilidad. No, en cierta parte sí es nuestra responsabilidad. Porque regularmente las tentaciones vehementes pueden venir en tiempos de descuidos. Y regularmente las tentaciones vehementes pueden ser cuando nos ponemos en lugares peligrosos para nuestro propio bienestar cristiano. Pero esta puede ser una razón. Hermanos, yo sé que todos los que están aquí comprenden esto a lo que estamos hablando. Que han llegado a ser tentados a tal manera que se han preguntado si en verdad son cristianos. Cuarta razón. Ahora, 3 razones es toda la responsabilidad del creyente. La cuarta razón es un tanto difícil de comprender. Vean la cuarta razón. Por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aún en los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. Algunas veces, hermanos, puede ser que no hubo un descuido en los medios de gracia. Puede ser que no hubo una caída en un pecado escandaloso o que no hay una práctica de pecado. Y puede ser que ni tentaciones vehementes hemos estado teniendo, pero Dios en su soberanía considera bueno quitar la luz de su rostro de nosotros. Esto parece un poco extraño, ya que pensamos de la siguiente manera: si la seguridad de la salvación es algo bueno para el cristiano, ya que lo mueve a ser más devoto, más agradecido, más entregado, ¿de qué beneficio es que sea quitada su seguridad? Oh, pero cuando vengan esos pensamientos, debemos recordar que Dios siempre obra para bien, que Dios siempre hace lo mejor para su pueblo, que el sapientísimo y todo bondadoso Dios nunca hará mal a su pueblo, y todo será para su gloria y beneficio de Él, beneficio de la gloria de Él y el beneficio del pueblo. Y quiero compartirles 4 razones que da el mismo autor, Anthony Burgess, respecto a este tema. 4 razones por las cuales Dios puede esconder su rostro temporalmente. Ahora, cito tanto a Anthony Burgess porque creo que predicó más de 100 sermones sobre la seguridad de la salvación. Es quizá el experto de los puritanos en la seguridad de la salvación. Es por eso que lo hemos citado tan frecuentemente. Primera razón: ellos pueden saborear así la amargura del pecado. Si nuestra seguridad estuviera en nuestro poder para tenerla donde quiera que la deseáremos, qué ligera y superficial sería nuestro concepto del pecado. Dejar a David en un tiempo sin seguridad le ayudó a odiar más el pecado. Hermanos, quizá el Señor a veces, a través de quitarnos la seguridad, nos hace ver más claramente lo horrible del pecado, la amargura del pecado. Hermanos, ¿qué pasa si ya nos hemos arrepentido de nuestro pecado que cometimos y el Señor nos da inmediatamente su seguridad? ¿Qué pasa? Nos vamos a volver muy superficiales. Pues vuelvo a cometer el pecado y
inmediatamente. 3 pasos, 4 pasos y todo está resuelto. No, el Señor a veces decide no dispensar esa seguridad para que saboreemos la amargura de lo que hemos cometido. Si tú te preguntas, hermano, aquí entre nosotros, que has perdido cierto sentido de la seguridad de la salvación, quizá es porque en el pecado que cometiste anteriormente no has saboreado profundamente su amargura. No has saboreado profundamente su amargura. Y el Señor te deja así por un tiempo para que veas cuántas consecuencias trae el pecado a nuestras vidas. Segunda razón. Así Dios puede mantener humilde a su pueblo. Podemos llegar a exaltarnos. Podemos llegar a menospreciar a los hermanos que luchan con la seguridad. Podemos llegar a ensoberbecernos por vivir en un estado de seguridad que el Señor a veces nos la retira momentáneamente para hacernos recordar, para hacernos humilde y reconocer que todo proviene de su mano, para hacernos humildes y no menospreciar a nuestros hermanos. Tercera razón, para que apreciemos nuestra seguridad. Hemos hablado eso quizá por 2, 3 domingos en diferentes contextos. Hermanos, si la seguridad de la salvación el Señor la decide retirar momentáneamente, quizá es porque te has acostumbrado a esa seguridad que ya no la aprecias, que ya no das gracias a Dios por ella. Ya te acostumbraste, ya estás adaptado a ella, ya sabes, ya ni te acuerdas qué es no tenerla. Y entonces el Señor la retira momentáneamente para que recordemos y saboreemos la hermosura de esta, y una vez sea recuperada, podamos dar gracias a Dios por ella. Hermanos, ¿no le pasó así a la mujer de Cantares? Primero el esposo estaba muy cerca, ¿se acuerdan? Y estaba buscando a su amada y estaba procurando a su amada, pero la amada cerró y se hizo muy difícil pararse porque ya se había bañado y ya no se quería parar para abrir la puerta de su amado. Y entonces el amado se va y ella sale a buscarlo. Y ahora, ¿cómo la busca, hermano? A pesar de que sufre y padece de violencia, pero ella quiere encontrar a su amado. A veces el Señor tiene que hacer eso con nosotros cuando nos quita la seguridad, porque ya no la apreciamos, ya no la buscamos, ya no la estamos valorando. Una cuarta razón, para mostrarnos completa obediencia a Dios. Es un gran gozo servir a Dios cuando estamos seguros de nuestra salvación. Pero cuánta más obediencia, cuánta más gloria lleva Dios cuando el cristiano le obedece a pesar que no siente su plena seguridad. No obstante, le rinde obediencia. La seguridad, dijo Anthony Burgess, la seguridad es buena para el creyente, pero a veces la falta de seguridad da gloria a Dios. Hermanos, ¿han escuchado ese salmo? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, obedece a Dios, sométete a Dios, salvación mía y Dios mío. Dije 4, pero en realidad fueron 5. Falta una, la quinta razón por la cual el Señor puede momentáneamente esconder su rostro de con nosotros, para que podamos consolar a otros cristianos. Pablo nos dice en 2 de Corintios que Dios los metió en circunstancias peligrosas, en circunstancias desesperantes, para que así pudieran consolar a otros. Quizá la razón por la cual el Señor quita momentáneamente esa seguridad, esconde su rostro momentáneamente, es para que aprendamos a consolar a otros cristianos. Hermanos, el Señor nos enseña a veces a través de su escritura y a veces a través de nuestra experiencia.
para que podamos ayudar a hermanos que luchan. Hermano maduro, quizá tu cristianismo se ha caracterizado por una estabilidad en la seguridad de salvación. Y te preguntas, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento estoy dudando? Quizá es porque si no tuvieras esa experiencia en tu vida, no podrías comprender cuando los jóvenes te hablan de sus luchas y dirías de qué planeta son. Eso no ocurre, eso no sucede, pero esto nos ayuda y nos capacita para consolar a otros. Dios obra de maneras inimaginables para su gloria y el bien de su pueblo. Esta enseñanza de que Dios a veces retira su rostro por estas razones y otras más. De seguro hay, tú has pensado en otras 3, 4, 5 más, 10 más, seguro hay más. Pero debemos ver esta enseñanza a la luz de la soberanía de Dios. Y aunque no entendamos, debemos verlo ante la soberanía, ante la bondad de Dios, ante el amor de Dios a su pueblo, ante la fidelidad de Dios a su pueblo. Para poder, hermanos, comprender, y si no comprendemos, podamos decir, más altos son tus pensamientos que los míos, altos son, sublimes son, no los puedo comprender, pero sé que estás haciendo el bien. Hermanos, todas estas pueden ser las razones por las cuales has sido zarandeado o tu seguridad ha sido disminuida o interrumpida. Ahora veamos brevemente, nos vamos a tardar menos de lo que ya nos hemos tardado en exponer las razones que se pierden. Brevemente, ¿cómo recuperar? ¿Cómo recuperar, hermanos? Dice el párrafo 4. Sin embargo, a pesar que el creyente la puede perder por estas razones, sin embargo, nunca quedarán destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales, o sea, por estas razones, ¿por cuáles? Porque la simiente de Dios sigue en nosotros, porque aún tenemos la fe salvadora, porque aún gozamos del amor de Cristo y de los hermanos, por los cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo. Esta seguridad puede ser revivida con el tiempo. Y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperación. Concluimos con cómo recuperar la salvación, una advertencia para no perderla y una consolación para los que están en camino a recobrarla. En primer lugar, cómo recuperar. En primer lugar, debemos saber que el perder esta seguridad de la salvación momentáneamente no niega el germen de la fe que ha sido implantado en el corazón de los creyentes, de manera que no ha sido destituido de la gracia de Dios. La simiente de Dios que está en ellos, la vida de la fe y el amor de Cristo y los hermanos y la obediencia a los deberes es aquello que puede restablecernos. Hermanos, concluiremos como tantas veces concluimos. ¿Qué puede restablecer tu seguridad? ¿Qué, hermano? Los medios de la gracia. No nos podemos saltar lo que el Señor ha decretado. Alguien está buscando. Yo sé que cuando escuchamos esto nos emocionamos y decimos, recuperar la seguridad de la salvación. Sí,
Quiero saber el paso 1, paso 2, paso 3 y como magia llega a mi vida. Yo sé que todos esperamos eso, pero hermanos, el Señor ha establecido cómo va a dispensar su gracia. ¿Y sabes cómo? Medios de la gracia. Esto es confiar en los medios del Señor. Vamos a hacer otra referencia a Génesis 20. Abraham nos demuestra desconfianza a los medios de Dios. Nosotros como cristianos debemos aplicar nuestro corazón a no, hermanos, a no demostrar desconfianza en los medios de la gracia. O dependiendo del Espíritu Santo, dependiendo del Santo Espíritu de Dios, que reavive esta seguridad. El creyente debe examinar su vida, debe confesar su desvío y humillarse ante su Dios. Ellos deben usar los medios de gracia diligentemente, perseguir la santidad, ejercer una tierna vigilancia y tener cuidado de contristar al Espíritu Santo, dice Anthony Burgess. Eso es lo que los creyentes deben hacer. El creyente puede obtener seguridad por la misma razón que la tuvo al principio, porque la simiente de Dios mora en él. ¿Y cómo puede crecer en esa? De la misma manera que la debe cultivar. Medios de gracia. Hermanos, eso es... Alguien dijo que el cristianismo es tan sencillo y tan imposible. Porque alguien puede practicar en cierta manera los medios de gracia, verlos como una escalera y no depender del Espíritu Santo y no tener ningún fruto. Y otro cristiano y otro hombre puede practicar los medios de gracia y con dificultades, pero en cada vez que lo hace depende del Espíritu Santo y sobrenaturalmente llega esa seguridad. Ahora, una advertencia para no perderla. Vean esto. Puede ser revivida con el tiempo. Alguien dice, ¿cuál es la advertencia? Es de ánimo. Bueno, sí es de ánimo que puede ser revivida con el tiempo, pero también es de advertencia. Porque las grandes riquezas de seguridad que se pueden formar en nuestro corazón por los medios de gracia y el Espíritu Santo pueden ser derrumbados en un momento y revividos en largo tiempo. No esperemos que si habiendo disfrutado de la seguridad de la salvación por largo tiempo y caemos en un pecado por andar en el descuido, por descuidar los medios de gracia, por caer en un pecado escandaloso, por practicar algún pecado, por no ser firme en las tentaciones y perdemos esa seguridad del Señor momentáneamente. No esperemos que con una oración en la noche, al día de mañana, llegue la gran y abundante seguridad de salvación. Lo que se gana en años, se pierde en segundos, se recupera en años. Claro, el Señor puede obrar soberanamente y darnos seguridad, pero vean, me parece interesante el énfasis de la confesión. Revivirla con el tiempo. Hermano, ¿estás gozando seguridad de salvación? Ok, guárdala. Usa los medios, aléjate de la tentación, vence al diablo cuando seas tentado para que no pierdas esta gran bendición. Concluimos con unas palabras de consolación. Mientras tanto, hermanos, mientras tanto que recuperamos con el tiempo la seguridad de la salvación, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperación. Hermanos, eso es de mucho ánimo, porque podemos perder momentáneamente la seguridad de la salvación, ser zarandeada, disminuida por nuestra imprudencia, por nuestra desobediencia, por nuestra negligencia. Podemos ser descuidados.
Y se oscurece en nuestras vidas esa seguridad. Y ahora el Espíritu Santo en su gracia la va a revivir con el tiempo. Pero vean la fidelidad y el amor y la ternura de Dios para con su pueblo, que no deja en este periodo a su Hijo en desesperación. Acompáñenme al Salmo 85, salmo con el cual concluiremos. Salmo 85. Versículo 8. Es muy interesante este salmo. 85, versículo 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. En el contexto, Israel no está sufriendo como una tribulación. Israel está sufriendo por desobediencia a la ley de Dios. Este salmo entra dentro de la categoría de los salmos de devastación. Del capítulo 73 al capítulo 89, esos salmos son salmos de devastación. Después hablan de salmos de maduración y después de la glorificación. Y estos salmos se están dando mientras Israel está cautivo. Israel está cautivo por un pueblo extranjero. ¿Por qué? Por su pecado. Y el salmista ora y está pidiendo en el versículo 4, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tus pueblos se regocijen en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. El pueblo está en gran angustia, en gran dolor por su pecado. Oh, ¿cuántas veces nosotros como cristianos no llegamos a estar en tal situación? Señor, hemos pecado, pero restáuranos, fortalécenos, ayúdanos, consuélanos. Y sabes, después de orar el salmista, no llegó la liberación. No llega. Y a veces así espera el cristiano. Tiene un tiempo descuidando los medios, tiene mucha falta o le falta mucho la seguridad de la salvación, cayó en un gran pecado y cree que con unos 4 capítulos en una noche y un tiempo de oración, ya va a recuperar. No. Bueno, puede ser que el Señor obre así, pero la manera ordinaria no lo es. Pero vean la confianza del salmista. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. He pedido la restauración, pero ahora me voy a callar. Y voy a escuchar. Porque aunque el Señor no nos liberte ahorita, Él hablará paz a su pueblo para que no se tire a la locura. Aún en estas circunstancias que han sido debido a nuestro pecado, callaré. Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Oh, aún en este tiempo de desesperación, mi hermano, que estás buscando revivir esa seguridad, aún en este tiempo, Él nos dará resplandeceres, Él nos dará brillos, Él nos dará instancias de su bondad, de su amor, de su fidelidad. Oh, aún cuando veamos el cielo muy nublado, aún veremos cuando volteemos y el Señor nos permita, veremos ese foco blanco que nos hace recordar que su amor, su fidelidad están ahí. Hablaré paz a mi pueblo para que no se tire a la locura. Hermanos, apliquemos esta enseñanza a nuestro corazón. Seamos diligentes en guardar nuestra seguridad. Y si la hemos perdido en cierto grado,
o está disminuida por nuestras fallas, pidamos al Señor ser restablecidos. Utilicemos los medios de gracia que nos ha dado. Y si estás siendo tentado, si tienes seguridad y estás siendo tentado, recuerda las consecuencias de perder la seguridad. Y hermano, y si tú estás en el peregrinar de volver a recuperarla, sabe esto: el Señor hablará paz a tu corazón para que no te tires, para que no te eches, para que no te vayas a la locura. Amén por eso.